Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hablando con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y tú nos ayudas, tú nos consuelas, tú nos aconsejas, Señor. Tú bendices a tu pueblo, Señor, en medio del ágape también. Te damos las gracias por la palabra que hemos escuchado a través de nuestro hermano Víctor, Señor, para ser fortalecidos en tu poder. Y ahora te pedimos, por favor, que tú nos dirijas en medio de este estudio, Señor. Dame la capacidad, Señor, para poder transmitir con claridad esta doctrina, Señor, de las buenas obras. Ruego de tu bendición, Señor, primeramente para mí, para que también pueda ser claro y objetivo, Señor. Y ruego por mis hermanos también para que puedan escuchar, Señor, este estudio, Señor. Ruego por cada uno de mis amados hermanos, Señor, para que tú les bendigas por medio de este estudio. Te lo ruego, Padre, en los méritos de Cristo, en su dulce nombre, Señor. Amén. Hermanos, ya la ocasión pasada estuvimos hablando todavía acerca de las buenas obras. El tema en particular que estuvimos viendo fue acerca de la importancia de las buenas obras, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la causa de las buenas obras. Ese es el principal tema de este párrafo, para lo cual vamos a leerlo primeramente y entonces vamos a estar abordándolo. Son dos puntos muy principales que está abordando este estudio. Ciertamente nos está hablando de la causa última de las buenas obras, el cual es Dios y no nosotros y no nuestras capacidades. Y el punto número 2 es la responsabilidad del hombre para obedecer confiando en la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leerlo entonces, hermanos. Dice el párrafo número 3, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya hayan recibido, necesitan la influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Hasta ahí es como que la primera idea donde se nos está diciendo de dónde provienen, cuál es la causa de las buenas obras. Y de ahí, hermanos, después resalta la segunda idea y por eso dice, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿se alcanzaron a percibir las dos ideas principales que tenemos nosotros aquí en este estudio, en este párrafo? Uno, está enfatizando el poder o la capacidad de todos los creyentes para hacer buenas obras no provienen de nosotros mismos, sino proviene del Espíritu Santo de Dios. Pero por otro lado está diciendo que entonces eso no significa que nosotros nos vamos a volver pasivos o negligentes. Voy a esperar a que yo sienta algo en mi corazón para obedecer y hacer buenas obras. No es lo que está haciendo. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que entonces está relacionado tanto el poder y la capacidad de Dios que obra por medio de su Espíritu Santo en los creyentes
pero también al mismo tiempo las buenas obras que nosotros realizamos. Sí, que por lo tanto nos somos llamados a esperar a que se abran los cielos para que nosotros estemos haciendo buenas obras. Entonces la primera pregunta que responde este párrafo es, eh, la pregunta es, ¿de dónde proviene la capacidad de realizar buenas obras? Y el párrafo nos está respondiendo, la capacidad de hacer buenas obras que tienen los creyentes no provienen de ellos mismos, sino de Dios. El Espíritu Santo entonces es la fuente, hermanos, y es la causa de las buenas obras. Entonces podemos llegar a una conclusión. Solamente los que están en Cristo, los que están unidos a Cristo por medio de la fe, pueden realizar por medio del Espíritu Santo obras, buenas obras que sean agradables y aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres todos necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder realizar buenas obras y que sean agradables y aceptables delante de Dios. Y de hecho tenemos testimonio, hermanos, por parte de las Escrituras que esto es cierto. Por ejemplo, Ezequiel 36, 27, dice de la siguiente manera: y pondré en vosotros mi espíritu y haré, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciéndonos? Que Dios mismo va a poner su Espíritu Santo en nosotros con el propósito de aquello que Dios ha mandado en su palabra, nosotros tengamos la capacidad de poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Eso es muy claro, hermanos. Es lo que declara las Escrituras. Y no solamente tenemos esa parte de las Escrituras, también tenemos segunda a los Corintios 3:15. Segunda a los Corintios 3:15. Miren cómo dice, porque está hablando acerca de la competencia de los creyentes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Según a los Corintios 3:5, perdón. ¿Dije 3:15? Ay, perdón. 3:5, hermanos, disculpen. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, hermanos, sí pueden ver que necesitamos la gracia de Dios constantemente, no solamente para que seamos convertidos al Señor y que nos conceda en ese momento la fe para creer, sino que constantemente, continuamente, a lo largo de toda nuestra vida, necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que obre en nosotros y que de esa manera nosotros podamos dar fruto de buenas obras. Aparte de Dios, es imposible que nosotros podamos hacer buenas obras. Por eso podemos decir que cuando hacemos buenas obras, en última instancia también decimos, no soy yo, sino Cristo en mí, porque es por causa de su Espíritu Santo que yo soy movido a poner por obra cada uno de sus mandamientos. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, esto nos enseña a no poner nuestra confianza en nuestras capacidades, porque el foco de lo que nos está diciendo ahí, hermanos, es que en medio de mi incapacidad, Dios, su Espíritu Santo, es el que me capacita
Y por lo tanto yo tengo una grande necesidad, una continua dependencia de Dios. Por eso, hermanos, por ejemplo, se han dado cuenta que resulta más difícil hacer la voluntad de Dios cuando no estamos en comunión con Él, cuando no estamos en oración, cuando no estamos leyendo su palabra, cuando no estamos meditando en ella, no solamente en la mañana como nos estaba diciendo nuestro hermano Víctor, sino a lo largo de todo el día que estemos meditando. En el momento en el que dejamos de hacerlo, entonces es difícil resistir la tentación. Si no pedimos entonces la asistencia o la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos capacite, nosotros mismos lo vamos a ver a lo largo del día cuán difícil es hacer la voluntad de Dios, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos concede la sabiduría. Inclusive, hermanos, Él nos está diciendo que podemos ir continuamente. ¿Se acuerdan esa parte de las Escrituras donde el Señor Jesucristo está hablando de la relación de los padres a los hijos y cómo los hijos les puede, más bien el Padre puede darles buenas dádivas a los hijos? Que si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará, y ahí dice, el Espíritu a todos aquellos que se lo piden. Entonces, en este estudio se nos recuerda la importancia de orar continuamente pidiendo la asistencia del Espíritu de Dios, porque no es que seamos suficientes, no es que seamos competentes, sino que nuestra competencia, como lo leímos hace ratito en Corintios, proviene del Señor. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que nos tiene que quedar claro para que entonces nosotros, si se clava eso en nuestras mentes y en nuestros corazones, continuamente vamos a ir delante del Señor pidiendo la asistencia de su Santo Espíritu. Vamos a estar orando, vamos a estar yendo a las Escrituras, vamos a estar meditándolas, vamos a volver a orar conforme a lo que nosotros estamos estudiando, pero vamos a entender nuestra dependencia y nuestra confianza para que de esa manera podamos hacer su voluntad, podamos hacer buenas obras, las cuales son agradables delante de Dios. Pero de ahí entonces podemos saltarnos al segundo punto. Porque eso no significa que se nos esté dando la libertad de ser pasivos, la libertad de ser negligentes para buscar hacer el bien. Y de eso es lo que trata la segunda parte de este estudio. Por ejemplo, entonces, la siguiente pregunta: ¿debemos esperar pasivamente a que Dios obre en nosotros para que mostremos obediencia y hagamos el bien que Él nos manda? No, ¿por qué no? Porque yo les podría decir, en base a lo primero que hemos estudiado, pero es el Señor y es su Espíritu Santo el que obra en nosotros para que nosotros podamos hacer el bien que nos manda. ¿Qué piensan? Porque yo puedo escudarme en eso, entonces, ¿qué piensan? Antes de entrar en materia. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, muy bien. Sí, sí, de hecho ahí entra tanto la soberanía de Dios, pero también nuestra responsabilidad como creyentes. Por eso no nos llama a estar pasivos y sentados para estar esperando a que Dios nos dé una señal para que nosotros estemos haciendo su voluntad, para que nosotros hagamos buenas obras. Más bien lo que vamos a ver en la siguiente parte es, por cuanto tenemos esta confianza y esta dependencia del Señor, en lugar de ser pasivos es exactamente todo lo contrario. Porque el Señor entonces nos está impulsando
por cuanto Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad, nosotros estamos llamados a hacer lo que Él nos manda. ¿Sí? ¿Sí lo ven entonces? Como lejos de ser pasivos, nos está llamando, háganlo, ¿sí? Búsquenlo, busquen hacer la voluntad de su Padre Celestial, porque Él les está dando todo lo que ustedes necesitan. Él los está capacitando como creyentes. Él les está dando el poder por medio de su Espíritu Santo para que ustedes puedan hacer, para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está mandando. Entonces la respuesta, ¿debemos esperar pasivamente a que Dios sobre en nosotros para que mostremos obediencia y hagamos el bien que Él nos manda? No. Porque la confianza y la dependencia en el Espíritu Santo nos debe más bien a impulsar a las buenas obras, no a detenernos para ser pasivos o negligentes. ¿Ok, hermanos? De hecho, es lo que dice la Escritura. Filipenses 2 del 12 al 13. Filipenses 2 del 12 al 13. Dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí ven cuál es el tema principal en esta parte de estos versículos? La obediencia. Y les está diciendo, sí, yo sé cuán obedientes ustedes son, iglesia de Filipos, pero yo los estoy llamando a que lo consideren aún más con seriedad, confiando en el poder que proviene de Dios para que ustedes puedan seguir obedeciendo aún más al Señor y puedan seguir dando obras de justicia, buenas obras que agradan al Padre. Las Escrituras entonces no nos llaman a ser pasivos, sino absolutamente todo lo contrario. Pablo conocía entonces cuál era la obediencia de estos filipenses y aún así los está llamando a una mayor obediencia. Así también entonces cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, nuestras vidas deben de reflejar este tipo de obediencia. Como dice la Apocalipsis 22:11, está diciendo que nos santifiquemos aún más, que seamos justos todavía, a crecer más y más en santidad, a conformarnos más y más a Cristo, a dar frutos de buenas obras, frutos de salvación, a ser conscientes del cuidado y de la seriedad que debemos tener como creyentes al considerar la obediencia y las buenas obras que glorifican a Dios. Y que en nuestra confianza en que lograremos todas estas cosas no descansa en nuestra capacidad, sino que descansa en aquel que nos capacita para poder lograrlo. Que pueden venir a nuestras mentes muchas dudas diciendo, pero yo no soy la mujer de Proverbios 31, pero yo no amo a mi mujer como Cristo lo hace, pero yo no amo a mis enemigos como Cristo nos amó, pero yo no soy el Padre perfecto que me gustaría ser. Pero Dios obra en nosotros por su Espíritu para poder capacitarnos y para poder hacer lo que Él nos manda. Por eso dice la Escritura, amados hermanos, que Él usa lo vil, que Él usa lo despreciable, nosotros siendo inútiles para exaltar su glorioso poder. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:28.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que nosotros somos, unos incompetentes, para lograr ser lo que no somos, unos competentes, y para poder hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Dios va deshaciendo lo que nosotros somos actualmente para convertirnos en lo que no somos, para su propia gloria. Eso, hermanos, eso es lo que debe motivarnos a crecer en obediencia, a crecer en santidad y traer mucho fruto de buenas obras en nuestras vidas. Porque no depende de nosotros, porque como lo dijo el hermano Víctor hace rato en la predicación, eso es para términos, para poder protegernos de las acechanzas del diablo. Pero ese mismo poder está dado o concedido a nosotros, no solamente para protegernos, sino para hacer buenas obras, hermanos, que es el punto que nosotros estamos tocando. El cristiano es entonces responsable de progresar en la vida cristiana, de ser activo en todas estas cosas. Todo esto derivado en la promesa de Dios, en lo que Dios ha puesto, que es su Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, si Él ha puesto, o por cuanto Él ha puesto ese Espíritu Santo, ha puesto también el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí lo ven entonces, hermanos? Viéndolo desde esa perspectiva, cómo esa confianza en el Señor nos puede llevar a dar mucho fruto, a no estar ociosos, sino todo lo contrario. Y finalmente, todas estas preguntas van a estar al final, por eso les estoy haciendo el énfasis. Por ejemplo, una de las preguntas dice, menciona al menos 2 principios que vimos en el estudio en cuanto a las buenas obras. Vamos a dar aquí 4 principios, ¿vale? Ya es como un resumen de lo que acabamos de ver aquí. 4 principios rápidamente, hermanos. Que nuestra obra y la obra del Espíritu ocurren de manera simultánea. ¿Sí, hermanos? Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que obra por medio de su Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también nosotros obramos. ¿Sí? Y eso es simultáneo. Y también algo muy importante, la obra de Dios no se detiene ni se obstaculiza por nuestro obrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Vale? Y la obra de Dios no elimina tampoco la necesidad de nuestro obrar. Son 2 cosas que ocurren entonces al mismo tiempo. ¿Sí, hermanos? Nuestra obra y la obra del Espíritu ocurren simultáneamente. Otro principio que también nosotros podemos destacar. Segundo principio, la causa última de nuestras obras es Dios por medio de su Espíritu obrando en nosotros. ¿Sí? Si nosotros podemos obrar es porque Él ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Tercer principio, aunque la promesa de Dios de obrar en nosotros es la fuente de nuestra confianza, es nuestra conformidad consciente y obediente a su palabra, por el cual es el medio que se cumple esta promesa. Sí, hermanos, nosotros descansamos en las promesas de Dios, que Él es la fuente de nuestra confianza, pero es hasta que nosotros lo llevamos a cabo que se cumple esta promesa. Por eso se nos exhorta entonces a ocuparnos, como dice la Escritura, de nuestra salvación con temor y con temblor. Y el último principio es
la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros es por el hecho de que nosotros estamos haciendo buenas obras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos entonces que Dios está obrando en nosotros? Porque nosotros estamos obrando. Y es muy fácil, si lo podemos poner. Por ejemplo, ¿cómo vimos o cómo supimos nosotros que Dios nos concedió la fe para creer? Porque nosotros creímos. En el momento en el que nosotros creímos que Cristo es suficiente, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo ha pagado por nosotros en aquella cruz, vemos que Dios obró y que nos concedió la fe para creer porque nosotros creímos. Es exactamente igual para cada una de las buenas obras que nosotros hacemos. Sabemos entonces que Dios ha obrado en nosotros por su Santo Espíritu, porque nosotros entonces estamos obrando y estamos trayendo en nuestras vidas fruto de buenas obras. Y entonces, por lo tanto, hermanos, nunca debemos de ser pasivos esperando que algo nos suceda, que tengamos algún sentimiento especial. Siempre más bien debemos actuar y ser diligentes y esforzarnos por hacer lo bueno como Dios nos está mandando que lo hagamos. Porque Él ya ha puesto entonces su Santo Espíritu y podemos recurrir entonces a ese Espíritu Santo para que nos conceda la sabiduría y la capacidad para hacer lo que Él nos ha mandado. Y la última pregunta, ¿es correcto decir que debemos permitir que Dios obre en nosotros? Porque pareciera, ¿qué opinan? Porque pareciera que nosotros estamos diciendo, no, pues entonces voy a permitirte para que entonces obres en mi corazón. ¿Qué opinan? ¿Es correcto decir que debemos permitir que Dios obre en nosotros? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok, entonces no, porque Él es soberano. ¿Alguien dijo que sí? Tenemos que pedir que nos dé su gracia para someternos ¿no? a su voluntad. Okay. Finalmente, Él hace lo que quiere. Nosotros no podemos decir qué hace. Sabemos que su voluntad es buena. También tener como esa disposición de querer voluntariamente someternos a hacer. Yo creo que sería suplicar o implorar que Dios obre en nosotros, no tanto que permita, sino rogarle que lo haga. Ok. También es nuestra responsabilidad. Ajá. Ok. Allá. Podemos saber algunos que tenemos el síndrome de Jonás. Entonces, a final de cuentas, Dios va a obrar aunque nosotros intentemos hacer lo contrario. Ok. Sí. Entonces, la respuesta es no. No es correcto decir que debemos permitir que Dios obre en nosotros, porque por eso hablamos del primer principio, que la obra de Dios no se detiene ni se obstaculiza por nuestro obrar. Ahora, hermanos, habría otra pregunta, pero entonces, ¿por qué dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo? Uh-huh. Okay. Okay. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Pero podemos contristar el Espíritu Santo de Dios? Sí. Pero entonces la pregunta sería, si no es correcto decir que nosotros debemos permitir a Dios que obre en nosotros, ¿qué significa entonces contristar el Espíritu Santo de Dios?
¿no? Sea el Santo Espíritu que mora en nosotros. Sí, vamos a leer Efesios 4:30 para que podamos ver ese contexto. ¿En qué contexto está diciendo entonces el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso? Para que podamos entonces entenderlo. ¿Va? 4, y vamos a leer desde el 29 para que tengamos un poquito de contexto, 29 y 30, ¿vale? ¿Listo, hermanos? Vamos a leerlo entonces. Dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces Dios a través del apóstol Pablo está dando básicamente qué es lo que nosotros como creyentes no debemos de hacer para no contristar el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, ahí estábamos hablando de que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Dice también: airaos, pero no pequéis, como ya nos lo estuvo explicando en otra ocasión nuestro hermano Víctor. Pero entonces lo que quiere decir, hermanos, en Efesios 4:30 es que ciertamente nuestro descuido, ya sea por pecar deliberadamente contra el Señor, actuar con dureza o ser ligeros en nuestra vida espiritual, puede afectar entonces nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, miren cómo dice un comentarista, John Hill, dice acerca de contristar el espíritu o de la aflicción del espíritu: y su aflicción se muestra por su alejamiento de ellos, lo cual se puede percibir por la oscuridad de sus almas, la prevalencia de la corrupción y la debilidad de la gracia y su atraso en el deber. ¿Sí lo ven entonces cómo el contristar al espíritu afecta entonces directamente la relación que tenemos nosotros como el Señor? Y no es tanto que nosotros estemos permitiendo o no que Él obre en nosotros, sino más bien Él soberanamente, Él puede temporalmente permitirnos a nosotros que hagamos eso. Por ahí estaba escuchando acerca de Jonás. Y Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive. ¿Y lo hizo Jonás? No. Él se fue a otro lugar completamente diferente, en sentido contrario. ¿Y qué fue lo que hizo? Él lo estuvo primero corrigiendo y disciplinando, de tal manera que vino entonces la tormenta, ¿no? Y estuvo a punto de morir. Y en medio de toda esa situación, él se arrepiente y confiesa su pecado, y él clama al Señor por salvación. Y entonces Dios salva a Jonás y usa a este grande pez. ¿Y qué es lo que le vuelve a decir Dios a Jonás? Ve a Nínive. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí, pero también permitió eso el Señor para finalmente corregirlo. Pero nosotros podemos entonces contristar al Espíritu de tal manera que podamos experimentar esa lejanía del Señor, podamos tener esa dureza en nuestro corazón, pero que no nos lleva entonces a la destrucción de nuestras almas, sino a saber que necesitamos y que dependemos del Señor para arrepentirnos, para volvernos a Cristo. ¿Ok, hermanos? Entonces no es tanto que nosotros permitamos, ¿va? Sino Él es soberano, y ninguna de las cosas que nosotros hagamos va a obstaculizar la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Quedó entendido esa parte, hermanos? Va. Y con esto entonces concluimos y pasaríamos entonces al tiempo de nuestro precioso cuestionario, hermanos. Entonces, ¿ya le diste